dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, ingeniera, empresaria, miembro del Partido Acción Nacional, actualmente senadora de la República, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Xóchitl Gálvez, ha sido todo. Muchas gracias, qué gusto Ha sido saludarte. candidata, ha sido diputada, ha sido delegada, así eres senadora, una mujer de gran lucha, de Hidalgo, tu estado. Así es. Una mujer que ha brincado esos muros que a veces les ponen la misoginia, la lucha política, la lucha por el poder. Pues sí, pero la verdad es que quizá cuando salí de Hidalgo ni siquiera pensaba en el poder, ni siquiera pensaba en ser senadora, no pensaba ni siquiera ser todavía, quizá ingeniera sí era como mi sueño. Yo lo único que quería era sacar a mi madre de esa pobreza y de esa violencia. Eso era lo que yo quería. Todo lo demás se fue sumando en el camino. Cuando hablas de sacar a tu madre de esa pobreza, de esa marginación, ¿cómo era tu vida? Mira, en Tepatepec era un pequeño poblado, hoy ya es mucho más grande, donde las mujeres éramos vistas como un mueble. Es más, los hombres decían una frase que a mí me encanijaba, decían, las mujeres solo sirven para dos cosas, para el petate y para el metate, ¿no? O sea, esa era la visión que se tenía de una mujer. La imagen que tengo de mi madre es una mujer todo el tiempo trabajando, todo el tiempo o lavando o planchando ajeno para completar la comida, porque mi padre, a pesar de que había sido maestro rural, pues entró al alcoholismo y eso vino a darnos en la torre a toda la familia. Y entonces, violencia, alcohol, gritos, golpes, trabajábamos en Tepa, hacía gelatinas con mi madre para venderlas yo al día siguiente en el mercado. No había un baño, era una letrina, no había una regadera, había que buscar la leña, el agua para bañarnos, para cocinar. Pero a mí quizá la parte más complicada es la violencia. Esta violencia brutal de la que mi madre era víctima. Los golpes, los trancazos, los insultos. Quizá la pobreza la puedes sobrellevar. No se tenía teléfono, no se tenía tele, no, pero tampoco se requería mucho. O sea, tampoco estábamos ávidos de tener cosas materiales, obviamente coche imposible, pero creo que lo más grave es la violencia. Creo que es lo que te hace intentar salir corriendo, porque vivir esa angustia todos los días de cómo va a llegar tu papá, si viene de buenas, si viene de malas, si se va a enojar y si va a golpear a tus hermanos. Y afortunadamente pues yo era como bastante hábil desde chiquita y yo me le escabullía a los golpes y con el tiempo me fui aprendiendo a defender también. ¿El miedo transforma? El miedo te hace hacer cosas que a lo mejor hoy digo, ¿cómo me vine a la Ciudad de México? Tenía 16 años. ¿Cómo llegué aquí sola a vivir a un cuarto de Iztapalapa, sola, a conseguir un trabajo de telefonista, que fue lo que pude conseguir con la preparatoria terminada? Pero más bien era el miedo a tener esa vida, a verme yo reflejada con un hombre igual de violento. O sea, eso fue a mí me dio pavor pensar que era mi vida. Y yo se lo decía a mi madre, o sea, deja a mi papá. Y ella decía que no, porque era mi papá. Y
Y eran muchos temas todavía del qué dirán, ¿no? En el pueblo no era bien visto que una mujer dejara a su marido. Y ese miedo de tener esa vida es lo que me hace venir a la ciudad y pues, también aquí enfrenté muchísimas cosas. Aquí entrar al metro era sinónimo de que te agarraran las piernas o subirte al camión, al transporte público. Un día un tipo me atacó saliendo de mi cuarto de azotea en Iztapalapa. Pero en lugar de darme miedo, más bien me empoderó, me hizo valiente, me hizo entrona, me hizo aprender a defenderme. Entonces hay quien el miedo la paraliza. A mí el miedo me volvió una mujer más fuerte. Xóchitl, cuando decides venir a México a trabajar, ¿qué te dijo tu madre? Y también, ¿cómo tomas esa decisión de estudiar ingeniería? Mira, yo cuando le planteé a mi madre que me quiero ir del pueblo, ella le da mucho miedo. Y me dijo, ¿qué vas a hacer sola a México? Es muy peligroso. ¿De qué vas a vivir? Y me dijo, hija, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir, ¿no? Ella me decía eso. Y yo le decía, no, mamá, yo no me pienso morir aquí. Yo no pienso esperar a tener una vida como la que tú has tenido. Yo quiero ir a México porque yo sé que puedo estudiar, porque además era bastante abusada. O sea, me daba cuenta que tenía mucha facilidad para la matemática, tenía mucha capacidad en temas técnicos. Trabajaba yo en el registro civil del pueblo. A los 15 años era la oficial primera del registro civil. Era una bala, tramitaba tuberías de agua, cemento para las escuelas, trabajaba en varias comunidades y tenía 15 años. Y el alcalde me tenía muchísima confianza porque era bastante disruptiva ya desde jovencita, ¿no? Hacía cosas que nadie se atrevía a hacer en el pueblo. Entonces fui juntando un poco de dinero y fui haciendo contactos, fíjate. Conocí a una chica que fue la que me dio mi primer empleo en la ciudad cuando la casé en Tepa, llegó a casarse, ahí hice contacto con ella y le pregunté que cómo podía. Y me dijo, mira, pues si vas a México me buscas. Ella me consiguió el cuarto de azotea con su mamá en Iztapalapa. Conocí a un joven que su mamá había sido la primera maestra en mi pueblo. Y él me dijo, no hombre, si vas a México yo te ayudo para que vayas a sacar tu ficha a la universidad, Miguel Ángel Arteaga. Y él me ayudó y bueno, vine acá a presentar el examen a la UNAM y la verdad es que estudié ingeniería para apantallar a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era licenciado en informática y yo dije, no, pues yo voy a estudiar ingeniería, pero yo ni sabía que era ingeniería en computación, yo era ahí por hocicona, ¿no? Y ya me mandó la convocatoria de la UNAM, me vine a presentar el examen, puse su dirección para que me llegara la notificación de la UNAM. Y me habló al pueblo por teléfono y me dijo, Xóchitl, te quedaste en la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, yo hasta el día de hoy creo que es el día más feliz de mi vida. Ahora, tenías que trabajar y estudiar. Absolutamente. ¿Cómo compaginabas esos dos? Muy duro, es muy duro. No había becas, no había programas sociales. Yo tenía que entrar a las 6:30 a trabajar, salía a las 3 de la tarde, entraba a las 4 a Ciudad Universitaria. Salía a las 10 de la noche de CEU. A esa hora tenía que llegar a Iztapalapa, ya muy tarde, muy oscuro, pero ahí empezaba yo a hacer mis series de matemáticas, de cálculo, de álgebra. Traía yo una deficiencia académica brutal, a pesar de que yo era de 10 en Mixquiahuala, pues acá era de 4 o 5. O sea, porque el nivel académico de los maestros en los pueblos es muy inferior al nivel académico de los maestros en la ciudad. Entonces, para nosotros, los que venimos de comunidades marginadas, cuesta más que alguien que ya viene de tenía yo compañeros que venían del CUM, que venían del TEC, que venían de La Salle. Bueno, estaban súper bien preparados mis compañeros de la facultad y yo pues tenía que hacer un esfuerzo doble para poder compensar. Entonces, ahí es a donde muchos se pueden derrotar. Y algún día yo pensé que me quería regresar al pueblo justo cuando este tipo me atacó en Iztapalapa y pues, obviamente me quería violar.
y yo llegué al metro, Villa de Cortés, me quedé horas sentada digiriendo lo que me acababa de pasar, avisé a mi trabajo que no podía llegar y no hubo una sola persona que se acercara a decirme si me podía ayudar, nadie. Aquí la gente anda en otra dinámica, en sus cosas, corriendo a su trabajo. No había una línea de ayuda para mujeres violentadas sexualmente. Y ahí era donde yo decía, no, pues creo que no, o sea, a ver, voy re mal en cálculo, O sea, estuviste a punto de declinar. pero de verdad, o sea, porque sola, sin tus papás, sin nadie que te eche la mano, pero en ese momento pensé, híjole, ¿y a qué voy a regresar al pueblo? a esto, ¿no? Entonces, ay, mejor échale ganas, mejor anímate. Y entonces empecé a pedir ayuda. Yo me acuerdo que les empecé a decir a mis compañeros, oigan, es que vivo muy lejos, es que ¿qué puedo hacer? Me dijo, no, mira, te puedes meter de becaria al centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería, búscate un cuarto acá por la colonia Roma, ¿no? Entonces empecé como a recibir ayuda solidaria de los propios compañeros de la facultad y eso me ayudó a brincar ese bache. Y al poco tiempo de haber entrado al centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería, a donde fui aceptada, pues aprendí un montón de lenguajes de programación. O sea, sí era abusada. Realmente lo que necesitaba era pues, tiempo para poder equilibrarme. Una vez que me aceptaron ahí, aprendí COBOL, ALGOL, FORTRAN, C, y hubo una convocatoria del INEGI en el 81, y me aceptaron de programadora. Y de ganar 2,000, 3,000 pesos de beca que medio me alcanzaba para vivir, aunque no lo creas, yo vivía mucho del sándwich que se volaba mi compañero en su casa, porque era una cosa tremenda la falta de capacidad económica. Me empiezan a pagar casi 50,000 pesos. O sea, yo no sabía qué hacer con tanto dinero. O sea, nunca en mi vida había tenido tanto dinero. Y es a donde entiendo la importancia de la educación. O sea, por eso en el reciente debate con el presidente, que él decía que yo quería quitar los programas sociales, no. Yo lo que digo es que además del apoyo económico hay que dar habilidades. Claro. Si les enseñamos código a los chavos, si les enseñamos un idioma, si les damos habilidades digitales, no, hombre, ese chavo va a lograr lo que yo logré a los 19 años. Herramientas. Herramientas, porque gracias a entrar al centro de cálculo de la Facultad de Ingeniería, yo adquirí un montón de conocimientos que me permitieron resolver mi tema de pobreza. Porque entonces empecé a mandar dinero a mi pueblo, empecé a apoyar a la clínica del pueblo, y de ahí para el Real. Me fue extraordinario, me cambió la vida, no solo a mí, le cambió la vida a mis padres, le cambió la vida a mis hermanos, me compré hasta un coche, en fin. Entonces yo sí creo que la educación es clave para transformar una realidad de pobreza. Mientras no tengas estas habilidades, pues quizá vas a depender toda tu vida de la ayuda. Entonces yo lo que quisiera es cómo lograr que la gente salga adelante. Y lo hice como jefa delegacional. Tengo unos testimonios brutales de mujeres que tenían el programa de madres solteras y las animé a entrar al Ibero, a un programa que hice con la Ibero para carreras técnicas de 2 años. Técnico en contabilidad, técnico en programación, técnico en turismo. Y con 2 años estas mujeres lograron liberarse, ¿no? Ahora, Xóchitl, ¿cómo es que entras a la política? Okay. A ver, porque eso es interesante, siendo una ingeniera, una mujer que ya iba en un ascenso, que por lo que te escucho, la palabra víctima no es tuya. No. O sea, la verdad, yo cuando de repente escucho a las políticas victimizarse, digo, no manchen, o sea, tendrían que saber lo que se vive en una comunidad rural, en una comunidad indígena, donde realmente el hecho de ser mujer te condena para el resto de tu vida. Mira, rápidamente me va muy bien, me certifico de manera internacional en muchas habilidades, edificios inteligentes, robótica, inteligencia artificial, me vuelvo una muy buena ingeniera.
O sea, más bien yo siempre me preocupé por ser muy buena en lo que hacía. O sea, yo llegaba a ver a clientes porque pongo mi propia empresa, me niegan un crédito en el banco para poner mi empresa, pido fiado un plotter, pido fiado 2 computadoras, yo era la dibujante, yo calculaba, yo vendía, me quedaba 3, 4 de la mañana trabajando. Ya después pude contratar un dibujante, pude contratar una recepcionista, porque empecé a cerrar grandes proyectos de edificios inteligentes. Yo creé la primera empresa en México que se dedicó al desarrollo de edificios inteligentes. En el 94 me hacen empresaria del año. En 95 vuelvo a ser empresaria del año. Y ahí empiezo a crear una fundación, porque yo no necesitaba tanto dinero. Y yo lo que quería era apoyar a otras personas que vivían en condición de pobreza a salir adelante. Y la Fundación Porvenir trabajó en muchos estados, con muchas escuelas, con muchas preparatorias, donde estos jóvenes iban a comunidades indígenas a apoyar a niños que sufrían desnutrición. Niños que estaban condenados a morirse por la desnutrición si les atacaba un bicho, les daba diarrea y se deshidrataban y se morían. Entonces, yo estaba haciendo ese trabajo. Cedillo conoció de mi trabajo, adoptó nuestro programa de la papilla como un programa de solidaridad. No era Solidaridad Progresa. Ajá. Metió nuestra papilla que habíamos desarrollado con el Hospital Infantil de México. Y de repente me saca un reportaje el Financial Times y de repente aparezco en la portada de Business Week como una de las 25 latinoamericanas que están haciendo cosas importantes por este programa social que hacía sin apoyo del gobierno, que lo hacía como empresaria, como una persona decidida a cambiar la realidad de otras mujeres y de otros niños. Y lo que viene a cerrar este caso es un reconocimiento del World Economic Forum en Davos, donde soy la primera mujer mexicana en estar en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Nunca había habido una mujer mexicana en esa lista, nunca había habido alguien que no tuviera pedigrí, como mi caso. O sea, yo no tengo hija de Servige o hija de... No, o sea, yo salí de la nada y llamó la atención mi caso. Y eso lo ve Vicente Fox. Le llama mucho la atención cómo mi historia, de dónde empiezo y dónde estoy. Estaba en la portada del periódico Reforma por el éxito que había tenido una ponencia que había dado en Davos, y me invita al gabinete cuando gana, sin conocerme. Y yo decía, no, qué horror. Además de mentirosos, son corruptos. No, yo tenía una muy mala impresión de la clase política. Ajá. Entonces me resistí casi 3, 4 meses con Fox de decirle, no, a ver, busque a alguien más. No, yo acabo de tener un segundo hijo, tengo un matrimonio bastante bien, hago mi trabajo social los fines de semana. ¿Yo para qué quiero estar ahí en los chismes de la clase política? Al final me convence, y te voy a decir que es para mí el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Electrificar a 2 millones de personas que no tenían luz, construir 10 universidades interculturales para que otras mujeres puedan salir adelante. La intercultural de San Cristóbal, la intercultural de Hidalgo, la intercultural de Puebla. No, el poder llevar agua potable a comunidades, el poder hacer carreteras en regiones como la Tlapa-Marquelia, la Ruiz Zacatecas que conectó a la zona Cora-Huichol, o el puente de Baborigame que le permitió a los rarámuris quitar 14 horas de camino y llegar en 3 horas de Guadalupe y Calvo a Huachochi, o la Caja Celtal en Chiapas de 100 kilómetros que le abrió otras oportunidades a las comunidades. Eso para mí ha sido un gran trabajo. Manejé miles de millones de pesos, no me robé un centavo, que eso es lo que a mí quiero a la gente que sepa, que sí habemos políticos que no tenemos que... Porque además yo sigo con mi empresa, yo sigo haciendo mis proyectos como ingeniera, ahora mi hija está al frente de la compañía y esa es mi manera de ganar dinero, ¿no? Legítimo. Aquí no se viene a ganar mucho dinero, no nos pagan mal en el Senado, pero no te da para tener una vida de privilegios, no te da para tener 20 casas como Manuel Bartlett, no te da. No te da para vivir en Houston, o sea, la verdad. O sea, te da para tener una vida cómoda. Entonces, así llego a la política. Después pienso que debo ser la gobernadora en Hidalgo porque soy de Hidalgo. Esa parte, decides ser candidata del PAN en una alianza
para la gobernatura de Hidalgo. Y te enfrentas a lo que es el poder real. Durísimo. Durísimo. Primero, te perseguían, Xochitl. Primero, todo lo que hice para poder ser candidata. No manches. O sea, cuando estábamos en la precampaña, llegó un grupo a gritarme, a decirme que yo era una ratera. Y después una señora me confesó que les habían pagado para ir a hacer eso. Porque yo me acerqué y le pregunté a la señora, dígame, ¿qué le robé a usted? O sea, dígame. Y se escondió, y ahí está el video en YouTube todavía, de cómo los políticos tienen unas trampas, no son frontales, no te miran a los ojos, porque obviamente competía contra Guadarrama, que era un político del PRI que se había ido al PRD, contra el cantante Francisco Javier, que ya pasó por 7 partidos. Entonces, fue una persecución con gente armada, me difamaron, me inventaron amantes, hablaron de mi vida sexual como si la conocieran. Era la puta de Hidalgo, porque cómo, pero no hablaban de la ingeniera, de la mujer que se había preparado, o sea, de eso no querían hablar. A pesar de todo, me quedé así de ganar la gubernatura, a pesar de no tener dinero, a pesar de enfrentar un aparato, pero no me vencí. Yo después de que perdí, me sacudí, me levanté y seguí luchando. O sea, la vida no se acaba con una derrota electoral. Xochitl, tú has vivido estos amagos políticos. ¿Por qué se utiliza en la política, y sobre todo contra las mujeres, su vida personal? ¿Por qué creen que nos derrumbamos ante eso? ¿Por qué no solamente los hombres, sino las mujeres piensan que las mujeres somos tan sensibles, a veces tan superficiales, que algo así nos puede tirar? Pues afortunadamente las mujeres, mira, yo sí creo, y se lo quiero decir a las mujeres que quieren entrar a la política es ruda, no es trancazo limpio, prepárense. Aquí te van a sacar cosas, por ejemplo, cuando a una mujer le señalan actos de corrupción, como fue el caso de la candidata de Durango, donde su hijo tenía negocios siendo ella la alcaldesa de Gómez Palacio, y ella salió a victimizarse, a decir que había violencia política de género. No, señora. Si tu hijo hizo negocios cuando tú eres alcaldesa y tú solapaste esos negocios, asume las consecuencias. Eso no es violencia política de género. El que hablen de tu vida sexual, yo por ejemplo, en una entrevista, porque tenían a modo a todos los medios en Hidalgo, una periodista me dice, oiga, se dice que usted tiene muchos amantes. Ah, sí, de hecho también el gobernador fue mi amante. O sea, la mujer no, o sea, ella me estaba inventando algo, pues yo le respondí algo inventado. Entonces ya ni pasaron esa parte de la entrevista, porque yo los mandé al diablo. Entonces ellos piensan, porque sí las mujeres suelen preocuparse que hablen de su vida íntima. Yo les diría, mándenlos al carajo. Es una autocensura. De nosotros, sí. Sí. Mándenlos al carajo. Es más, yo empecé a ser una mujer plena, feliz, el día que me valió madres lo que los demás pensaran de mí. Tú no has sido alguien que sea privilegiado de las cuotas. ¿Son necesarias las cuotas, Xochitl? Mira, yo sí creo que en un país tan machista como el que tenemos, era necesario la paridad, porque ahora hablamos de paridad. Y hoy tenemos un Congreso paritario. Sí era necesario que para que hubiera más gobernadoras, hubiera más senadoras. Okay. Sí era necesario para que hubiera más alcaldesas, hubiera más regidoras. Eso ya se dio y ya está clarísimo cómo se han incrementado el número de alcaldesas, el número de diputadas, ya somos 50 y 50. Pero nosotras necesitamos tener claro que para estar en la política necesitamos prepararnos, necesitamos ser eficaces. Yo lo estoy viendo con Claudia ahora con el tema del metro.
de salir a decir que la persiguen porque quieren. No, que no se equivoque Claudia, que no se victimice. A ella le están exigiendo que el metro funcione, porque es su responsabilidad como jefa de gobierno. Entonces, siempre está esta salida fácil. Entonces, cuando no sigues la trayectoria de los trancazos, no te alcanzas a formar, porque pues si siempre llegaste por ser hija de, por ser esposa de, pues a la primera tranquiza te doblas. A mí no me van a doblar, porque yo vengo luchando contra el cacique de mi pueblo a los 12 años. Y luego enfrentándome a muchos intereses ya como ingeniera y sí, soy ingeniera mujer y gané contratos impresionantes, pero nunca me los dieron porque era mujer u hombre, me los dieron porque estaba preparada. Y entonces aprendí a resolver problemas, aprendí a atender las consecuencias cuando no acabas una obra a tiempo. O sea, yo no en todos los negocios he ganado dinero. Hay negocios en los que he perdido dinero y eso me hizo que me volviera una mujer más eficaz en la ingeniería. Entonces, cuando te vuelves una persona eficaz, pues también en la política te ayuda, porque yo en el Senado no te falto, estudio muchísimo, entiendo los problemas, pero no es obra de la casualidad, es porque me dedico. Entonces, yo les diría a las mujeres que han tenido de alguna manera la vida fácil para llegar por la vía de las cuotas. Eso no te garantiza que aguantes la posibilidad de gobernar una ciudad o de gobernar un país. Yo creo que, por ejemplo, la vida de Claudia ha sido un poco más sencilla que la mía. O sea, porque ella, pues finalmente, el presidente la ropa, la cuida. No manches, a mí, o sea, el presidente me madrea, se me fue encima, ¿no? O sea, y si logro sobrevivir a esas madrizas, de que diga que yo dije que quería quitar los programas sociales, que diga que yo parezco un charro del CENTE, me lo está haciendo el hombre más poderoso. O sea, porque se ha referido a mí en las mañaneras y a Claudia siempre se refiere a ella, a que es maravillosa, a que es lo máximo. Entonces, obviamente, cuando Claudia enfrenta una situación, a lo mejor emocionalmente, tiene menos preparación emocional. Y yo, pues al final, tantas madrizas de cuando peleé por Hidalgo, cuando quise ser senadora, pues emocionalmente te van formando. Entonces yo le diría a las mujeres, sí sigan el camino de empezar de regidoras, de alcaldesas, de diputadas locales, diputadas federales, porque eso te forma para poder enfrentar. Y te hace fuerte. Y ser fuerte. ¿Qué piensas de los techos de cristal? Es una palabra que yo no conocía. Yo nunca, soy la primera ingeniera. Tú has roto ventanas, pero techos. ni siquiera pensé que estaba rompiendo algo. No me lo planteo así. Está bien. Yo creo que hay mujeres que sí lo visualizan así, pero yo más bien creo que tendremos que preocuparnos más por las mujeres más que realmente ni siquiera tienen la posibilidad de salir de una vida de violencia. O sea, ya hoy va a haber presidenta pronto, estoy segura que no va a pasar demasiado tiempo para que tengamos la presidenta mujer, ya tenemos la presidenta de la Corte, me da muchísimo gusto porque llegó una mujer brillante, capaz. Fíjate, esta mujer que llegó a la presidencia de la Corte llegó por su mérito. Y eso me gusta muchísimo, porque es una maestra rural, una maestra que decide estudiar abogada y va recorriendo, fíjate, esa es la gran diferencia. De formación y de fuerza. Es importante el camino que te prepara para llegar. Si tú alguien te brinca, es un problema, porque entonces seguramente no estás lista para hacer un buen trabajo, porque no solo es que lleguemos, es que lo hagamos bien. Yo no tenía pensado ser senadora, ni siquiera hice nada, yo nunca colgué un pendón de publicidad mía. Tú no lo viste en Miguel Hidalgo. No difundí mis logros, no hice informes con miles de gentes, no hice publicidad por toda la ciudad, no. Yo hice mi trabajo y el trabajo se corrió de boca en boca.
Y cuando Alejandra Barrales llega a ser candidata, me dice, es que tienes una muy buena evaluación. Acompáñame siendo candidata a senadora. Pero había miles de gente que querían ser senadores. Entonces, yo sí creo que es muy importante tu trabajo. Para mí eso es lo que debe de hablar de las mujeres. En la competencia política, ¿cuál sería la diferencia entre un hombre y una mujer? Porque creo que a veces las mujeres no entendemos esa gran diferencia, pero no como víctimas, sino como algo que las hace fuertes. Mira, yo sí creo que los hombres tejen redes de poder muy poderosas, donde ellos se van a defender entre ellos por lo que les significa el poder. Okay. Nosotras todavía no hay la suficiente solidaridad y yo difiero de la solidaridad a la alcahuetería, que es diferente, ¿no? Hablar mal para joder a una mujer no está bien. Si realmente se lo merece, hizo las cosas mal, sí, pero si lo estás inventando porque te jode que llegue ella y no llegues tú, está mal. Los hombres en ese sentido sí creo que son más solidarios. Más solidarios entre ellos por el interés del poder. Nosotras tenemos que aprender a hacer redes para apoyar a otras mujeres. Pero hay más causas todavía que las mujeres pueden enarbolar por ser mujeres. Por ese sentimiento de saber lo que es criar un hijo, salir adelante, estar constantemente con el temor de ser violentada. A ver, por supuesto que yo aspiro a ser jefa de gobierno y para mí lo más importante va a ser que las mujeres tengan un ingreso económico propio. Porque eso las va a liberar de violencia, eso las va a empoderar. Vamos a tener familias más estables porque esas mujeres mucho de ese dinero lo van a invertir en sus hijos. Entonces, para mí una clave es ¿qué hago para que las mujeres tengan un ingreso? Okay. Quizá para los hombres haya otras estrategias. Por lo tanto, el tener guarderías, estancias infantiles, refugios para mujeres que son violentadas, algo que este gobierno desapareció y que Claudia Cayó no fue capaz de decir, a ver, yo ese programa no, porque yo sí quiero que las mujeres puedan salir a trabajar dejando a sus hijos con alguien. Que si había corrupción, pues castigas a la guardería que tenía corrupción, pero no la cierras. Porque ahí a quien les pegaste fue a las mujeres porque ya no pudieron estudiar, porque ya no pudieron salir a trabajar y las condenas a tener una vida de violencia en muchas ocasiones porque no van a poder salir de ese círculo perverso. Por supuesto que para mí el hecho de una llamada de auxilio sería suficiente para darle seguimiento. Porque a lo mejor en ese momento se empoderó esa mujer y pidió auxilio, pero ya no volvió a llamar, porque el marido le llevó las flores, pero esa mujer está pasando por una situación y tu gobierno deberías ir a buscarla con la simple llamada. Entonces el otro día dijo, es que recibimos 114,000 llamadas. Sí, ¿y cuál es el seguimiento de esas 114,000 llamadas? Porque la siguiente madriza va a ser matarla. Entonces siempre hay un aviso. Yo he visto muchos casos donde se acercaron al Ministerio Público y no las pelaron. Entonces sí tenemos que tener una política mucho más concreta para evitar los feminicidios en esta Ciudad de México. O ministerios públicos que de entrada te reciba una psicóloga, porque a lo mejor lo que tú quieres es ser escuchado. Te acaban de asaltar, te acaban de dar una golpiza y el Ministerio Público te dice que no te pegaron lo suficiente. A lo mejor tendría que haber un psicólogo recibiéndote a la entrada para lo menos te puedas desahogar y mentar a la madre a quien te hizo algo, ¿no? En fin, creo que ahí las mujeres sí tenemos una sensibilidad distinta en el ejercicio del poder. Y yo sí sostengo que somos bastante más honestas. La Ciudad de México. Acabo de escucharte, vas por todo. Voy por la Ciudad de México, porque tengo muchos años estudiando la problemática de esta ciudad. Entiendo qué hay que hacer con el metro, por ejemplo. Hay que cambiar. ¿Qué hay que hacer con el metro, Xochitl? Pues hay que meterle inversión de manera inteligente. A lo mejor, mira, como jefa delegacional, yo no puse pistas de hielo.
no puse, la gente ya tenía tinacos, no regalé más tinacos, no di informes millonarios que me gasté el dinero, ¿no? Pero cambié el 100% del alumbrado de la Miguel Hidalgo y puse lámparas en las fachadas para que las mujeres pudieran caminar seguras. O sea, tú tienes que sacrificar cosas. A lo mejor yo no gastaría tanto dinero en publicidad, o más bien, yo tenía una partidita así de chiquita en publicidad en Miguel Hidalgo. Yo no gastaría 750 millones de pesos para promover tu imagen cuando el metro tiene. Entonces hay que ver de dónde sacamos dinero para cambiar el sistema de pilotaje automático, para revisar el sistema de comunicaciones y para revisar el sistema de señalización ya, por ejemplo, ¿no? Y que la gente pueda subirse al metro de manera segura. Hay que resolver el tema del agua. La Ciudad de México tiene muchísima agua, pero está mal gestionada, porque la ensuciamos y la mandamos a Hidalgo. Tendríamos que tratarla y reutilizarla en esta ciudad para no seguir consumiendo el agua de los mantos acuíferos. Xochitl, pero siempre escucho tratar el agua, o sea, generar que haya, pero no lo hacen. ¿Por eso qué? hay que hacerlo. ¿Es inversión o de qué se trata? ¿De voluntad política, de dinero? ¿De qué se trata? De poner gente... ¿Es difícil? No. O sea, ¿qué es lo complicado de eso? Se requiere decisión. Se requiere separar la grilla de la técnica. Se requiere que haya técnicos al frente de las áreas de gobierno que dejen de politizar temas que no son políticos. El tema del agua, no es posible que Iztapalapa sufra de agua y sufra de inundaciones. Entonces, hay soluciones que hay que implementar. El tema de la movilidad. Tu servidora, ahí está su bicicleta parada. Iztapalapa es la zona que más usa bicicleta y es donde menos infraestructura ciclista hay. Entonces hay que hacer ciclovías para que la gente, además de hacer ejercicio, además de no gastar en gasolina, no le cueste la vida, ¿no? Entonces hay que meternos al sistema de movilidad, que la gente no tenga que echarse 2 horas para llegar a trabajar. Hay que generar riqueza. Entonces yo en ese sentido sí traigo una visión económica distinta. Yo sí le iría por una ciudad inteligente. Yo sí iría por empleos relacionados a la inteligencia artificial, a la robótica, a la tecnología, a recuperar la competitividad económica que tuvo la ciudad para que la gente tenga trabajo. No solo el apoyo, sí, es importante el apoyo, pero para mí el hecho de trabajar te hace una persona feliz. La persona que trabaja, esos jóvenes que están trabajando, son felices porque hacen algo. Entonces hay que recuperar la dignidad y el valor del trabajo, que es algo que nos enseñaron nuestros padres. Entonces, por eso creo que esta ciudad necesita un planteamiento distinto. Sí, una ciudad humana, una ciudad donde nos preocupemos por la desigualdad y la pobreza, pero una ciudad que crezca, una ciudad de primer mundo, de vanguardia. No sé si alguien haya ido a Singapur, pero qué envidia Singapur, donde la gente no tira un chicle. Una ciudad donde la gente no tire la basura en la calle, no consuma alcohol en la vía pública, que se respeten las reglas. Y eso nos hace una ciudad donde vas a reducir la delincuencia. ¿Sabes qué pasaba con las micheladas en la Miguel Hidalgo? Que ya borrachos se agarraban y se sacaban el cuchillo. Entonces, no puedes generar ambientes de ese tema. ¿Quieres echarte una chela? Vete a tu casa, échatela, fumarte un churro de marihuana. Pues está bien, no pasa nada, pero tiene que haber orden para hacerlo. Pero los políticos luego no quieren pagar el costo de asumir la fuerza para que se cumplan las reglas. Por eso estamos como estamos. Si no ordenamos la calle, no vamos a ordenar el país. O sea, una calle alumbrada, limpia, balizada, impecable, te hace que te sientas bien. Es más, no te invita a delinquir. Una calle llena de mugre, de basura, oscura, grafiteada, pues te hace que ahí le puedas bajar la cartera a alguien, ¿no? Entonces, sí, creo mucho en la justicia cívica. Es más, como delegada lo apliqué muchísimo con el City Manager en la Miguel Hidalgo. La justicia cívica tiene que ver con el orden y no extremos, que todo el mundo, a ver, ¿por qué vas a ir a tirarle la basura a tu vecina en la esquina? Pobre mujer, va a apestar, va a tener ratas, va a tener chinches, cucarachas, cuando pase el camión de la basura. Entonces, ok, que pase diario,
Eso sí, asegúrate que pase diario el camión, asegúrate de que se reparen las lámparas. Entonces, esta ciudad tiene que invertir en mantenimiento. Y un punto muy importante, hablamos de estos problemas que casi seguro se derivan de la falta de educación. Tienen que ver con educación, pero a ver, las mismas personas maleducadas cruzan la frontera y se portan bien. Ok. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Porque si tú tiras la basura, te van a multar. Y entonces tienes que pagar $100. Y entonces te va a doler tu bolsillo. Okay. ¿No? Entonces, la educación tiene que ver un poco con consecuencias. Okay. Cuando sepas que hay consecuencias de tirar la basura en la calle, pues yo remití al cívico. Hay un video famosísimo de una señora que le quería dar una patada a Arne porque le había dicho que recogiera su bolsa de basura. Y se hizo toda una polémica, tuvo 20 millones de vistas, pero ese basurero se acabó. Porque los vecinos tuvieron miedo de volver a salir en el Periscope. O sea, qué malo que sea por miedo, pero claro, la gente dijo, o sea, se acabó el basurero. Hicimos hasta un jardincito, alguien puede ir a la unidad habitacional, se acabó el basurero y tenía 20 años el basurero. 20 años. Toda la gente iba a tirar la basura abajo del balcón de una señora. Y la señora me fue a ver un miércoles ciudadano y me dijo, ya estoy cansada, ya tengo ratones, ya tengo cucarachas, ya tengo todo por el basurero. Lo quitamos. Entonces, creo que aquí hay una ingeniera honesta, trabajadora, preparada para llevar esta ciudad a un rumbo distinto. ¿Las mujeres estamos seguras con Xóchitl Gálvez? Hoy no estamos del todo seguras, pero sí haría un trabajo importante. ¿O porque vamos a estar? Porque yo sufrí el acoso en Iztapalapa. Yo lo sufrí. Nadie me lo cuenta. Yo sufrí esa violencia de la que se quejan las mujeres. Mal haría yo de no ponerme en sus zapatos. Entonces, no puede ser un cambio tan importante. Yo creo que han pasado cosas, yo creo que Claudia ha hecho algunas cosas, pienso que siguen siendo insuficientes. Pero además yo dejaría lo bueno que se ha hecho. Todo lo bueno se ¿Qué es lo bueno que se ha hecho, Xóchitl? Mira, yo creo que en el transporte público se ha avanzado, en Metrobús, en el transporte elevado, me gusta el cablebús. Yo creo que ese es un acierto de ella. Los faros que eran del saber en la Miguel Hidalgo, que ahora les llamó pilares, yo creo que es una buena decisión. Yo les metería más cosas tecnológicas, yo las volvería más fábricas digitales, más habilidades digitales, más de futuro, ¿no? Yo me iría un poco más por el lado tecnológico, que es a donde el mundo va. Me iría más hacia la sustentabilidad de la ciudad, hacia la electromovilidad, hacia energías renovables. Sé que ella no lo puede decir porque pues, le tiene miedo al presidente en esas cosas, con todo respeto para ella, pero sí le metería un hasta aquí a la termoeléctrica de Tula, que todos los días nos contamina y nos llena de problemas a la ciudad en las vías respiratorias. O sea, la cantidad de gente que fallece por las partículas de la termoeléctrica de Tula es tremendo. Entonces, ahí sí sería diferente, pero lo que esté bien y lo que funcione, seguiría caminando. Ahora hablemos de política, de partidos. ¿Tú eres la candidata de alguien? No milito en el PAN, curiosamente, no tengo militancia política, nunca he militado en un partido político. Yo sé que hay panistas que dicen, yo sí soy del PAN, yo sí soy panista. Han salido varios sí. Hombres y mujeres a decir, yo quiero ser candidata del PAN o candidato del PAN a la... Se supone que vamos a hacer una alianza. Ajá. Lo que yo propongo, siendo honesta, es que vaya quien tenga las mejores posibilidades de ganar, quien tenga una encuesta, ¿no? Donde se te miden muchas cosas, las partes positivas, las partes negativas, el conocimiento, que tengamos algunos debates técnicos de qué vamos a hacer con la ciudad, porque no nomás es de decir yo quiero, a ver, ¿qué vas a hacer por la ciudad? Yo te he dado algunas ideas, yo tengo un año trabajando en propuestas concretas para esta ciudad, y que a partir de ahí se decida, y si no soy yo la persona que tiene la mejor evaluación, pues me sumaré. ¿Tú confías en las encuestas, Xóchitl? Si están bien hechas, sí. Si no son patito, no. Pero si están bien hechas, claro que sí. Hay una encuestadora que me llamó para venderme una encuesta. Le digo, no, gracias. ¿Para qué voy a pagar para hacerme tonta, no?
O sea, y hasta ahorita me ha ido muy bien en las encuestas. Las encuestas me ponen muy competitiva y nunca he pagado ninguna. Ahora, es una ciudad compleja, es una ciudad complicada. Es una ciudad donde, pues, tiene un gran avance el PAN, pero también lo tiene Morena. Por supuesto que sí, y por eso creo que al final un poco la historia de mi vida puede identificar a las clases medias que, igual que yo, llegaron a buscar una oportunidad en esta ciudad. Creo que ahí yo tengo una historia que contar que no es tan fácil que otro político la tenga, porque cada uno es distinto, pero sí es posible que tenemos muy ganada la parte poniente, pero yo llegué a la parte oriente. O sea, yo lo que le diría a los citadinos, yo salí de acá, de Iztapalapa, y creo que a mí no habría cosa que más me gustara que la marginación de la que ha sido víctima Iztapalapa históricamente se quede atrás. Y en ese sentido tengo propuestas económicas muy claras para generar una economía que quite esta desigualdad de la ciudad. Ni me gusta la palabra fifí, ni me gusta la palabra chairo, porque finalmente yo creo que todos valemos lo mismo. Unos con unas características, otras con otras, pero yo viví lo que es esa discriminación por hablar como indígena, porque yo traía mi acento y que la gente se reía de ti. Yo la viví cuando llegué a esta ciudad. Entonces, no podemos seguirnos polarizando, no podemos seguirnos insultando unos con otros si todos somos iguales, si todos valemos lo mismo. Entonces, el hecho de haber nacido en una comunidad indígena me da una visión distinta de la ciudad, y el hecho de haber vivido en las lomas de Chapultepec por mi mérito personal, pues también me da una visión distinta del mundo. Entonces, creo que es interesante lo que le ofrezco a la ciudad. Los empresarios, los pequeños, los medianos, los grandes son otro punto, pero los pequeños y los medianos, ¿qué les ofrece Xóchitl Gálvez? Yo sé lo que es pagar una nómina. Yo sé lo que es que no te alcance y que te llegue el seguro social a embargarte. Yo empecé como una pequeña empresaria, o sea, yo era yo y yo, y luego yo y dos, y luego yo y cuatro, y luego fui creciendo la empresa poco a poco, y me queda claro que el gobierno debe de dejar de estorbar a los empresarios. Okay. Lo que tiene que hacer es apoyarles, no llegar a clausurarles. Cuando yo fui jefa delegacional, nadie puede decir que yo le pedí un peso de moche, nadie, porque jamás pedí un peso. Pero los que estaban mal decían, a ver, te doy 3 meses para que te regularices. Ve y saca tu certificado de uso de suelo, ve y saca tu programa de protección civil y regularízate. No te voy a pedir un moche, pero no puedes seguir ilegal. Y se regularizaron, hasta comerciantes ambulantes regularicé, que tenían 20 años ahí y que llegaba el de vía pública y les pedía moche. Deja de darle moche al de vía pública, paga tu permiso directamente en la tesorería, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hay que resolver los problemas, pero esa es la otra característica que tengo, que yo sé cómo generar negocio. O sea, y yo sé lo que es ser víctima de la extorsión. A ver, yo he vivido que el Seguro Social, porque estoy en la construcción, llegue a pedirme moches tremendos cuando no estoy mal, pero simplemente te inventan para extorsionarte. Entonces, yo creo que el gobierno debe dejar de estorbar a los empresarios, apoyarles. Los políticos deben de dejar de robar. Y a mí sí no me temblaría la mano para meter al bote al que se pase de lanza. Sí lo digo claramente. El tema de la corrupción, como bien lo anotas, lastima, genera delincuencia, genera impunidad. A ver, la corrupción es lo que pudrió a este país. Pero la cosa no ha cambiado con Morena. No ha cambiado del todo. Y te voy a decir por qué no ha cambiado. Porque un montón de políticos corruptos del PRI se largaron a Morena. Es más, ahorita venía yo en el camino platicando con un hidalguense, le dije, ¿cómo están tus cuates que ya se fue el PRI y ahora? No, me dijo, ya todos se fueron a Morena.
en O sea, Hidalgo. los mismos priistas. Sí. Los mismos priistas ya se ve. Bueno, entonces, ¿de dónde van a ser distintos? Si se trajeron a la misma mafia corrupta que traías en Hidalgo, pues aquí pasó lo mismo. Un Manuel Bartlett, que tiene 20 casas, 20 presas, no dejó de ser corrupto por irse a Morena. O sea, entonces, había unos que ya lo eran y se los trajeron. Hay otros que no lo eran, pero vieron la oportunidad. Yo he hecho más de 30 denuncias por distintos temas. De hecho, voy a hacer una más por el tema del Tren Maya. Hay un sobrecosto en el Tren Maya de 180,000 millones de pesos. Que alguien me explique por qué, dónde. Este gobierno se ha dedicado a comprar de manera directa muchísimos de los insumos. No tengo nada contra el hijo del presidente, pero si hace 4 años no sabías de qué ibas a vivir y de repente tienes una casa en Houston donde pagabas 100 y tantos mil pesos de renta mensuales y no tienes trabajo claro, a mí me parece que hay un problema. Pero además la casa pertenece a un alto ejecutivo que de repente tiene contratos millonarios con Pemex. O sea, pues que eso que se investigue. Creo que tenemos que parar la corrupción a como dé lugar. Y mientras no se castigue, no vamos a poderlo resolver. ¿Irías en alianza? Por supuesto que sí. O sea, ¿sí crees en las alianzas que son importantes, significativas para obtener un triunfo? En este caso sí. Porque tú ya eres en sí una marca, eres Xóchitl Gálvez. Sí, pero mira, ellos van a ir en alianza, seguramente PT, Verde, Morena. Nosotros lo que tenemos que decir es qué queremos hacer con la ciudad y poner a los mejores cuadros de cada partido, al más brillante, al más capaz, al perfectamente honesto, a construir este proyecto. Creo que ahorita la ciudad sí se está cayendo a pedazos porque se privilegió mucho el apoyo para ganar votos y se olvidó del mantenimiento. Okay. ¿No? Entonces hoy necesitamos sí seguir dando apoyos a quien lo necesite, pero yo creo que ahorita una persona que vive en Iztapalapa y que tiene que venir a trabajar en el metro, el mejor apoyo que le podrías dar es saber que su hijo va a llegar a su trabajo. No creo que una madre piense en otra cosa más. ¿Qué hago para que mi hijo que se sube al metro no vaya a tener un accidente? Entonces, creo que se privilegió mucho el tinaco, la despensa, la pista de hielo, el concierto con no sé quién en el Zócalo. Está padre. Pero si te gastas el dinero en eso y no lo empleas para darle mantenimiento, pues se te está cayendo la ciudad. Entonces hay que replantear la ciudad. Y eso lo podemos hacer con una alianza donde todos sumen. Y una cosa yo te digo, yo gobernaría para todos. Yo no me fijaría si es fifí, si es chairo, o sea, para todos. No polarizaría, no agrediría, porque mis valores como comunidad indígena nos enseñaron otra cosa. Nos enseñaron a ser solidarios. Y creo que lo que esta ciudad necesita es recuperar esa solidaridad. Entonces creo que sí, ahorita no es posible que las alcaldesas estén peleadas con Claudia. Más allá de tu diferencia política, tú tienes que darle soluciones a los ciudadanos. Yo cuando llegué a Mancera, yo estoy segura que no estaba contento de que yo le había ganado al PRD en Miguel Hidalgo, pero me lo gané a base de ser eficaz, de hacer mi trabajo, de ser responsable, de ser disciplinada, y acabó súper queriéndome el doctor Mancera, y yo no era su favorita. Y ve ahorita, yo no comparto que las alcaldesas o alcaldes estén peleados con Claudia, o Claudia peleándose con ellos. Ella está obligada a trabajar con ellos. Aquí no venimos a caernos bien. No te voy a invitar a madrina de primera comunión de mi hijo. No venimos a eso. Venimos a trabajar para la gente. Entonces necesitamos quitarle todo este odio a la política. Está muy polarizado el país. Entonces necesitamos más bien como sumar. Eso es lo que yo creo que la gente está esperando de la clase política y soluciones. Muchas gracias, Xóchitl Gálvez, por esta entrevista. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Ha recorrido durante, ¿qué? 20 años, 30 años, 40 años, o desde que nació el estado de Guerrero. En las pasadas elecciones, en las pasadas consultas internas de su partido, Morena, hubo mucha discusión sobre el tema de las encuestas y que si fue la abanderada Evelyn Salgado
en condiciones muy complicadas y complejas. Pero mi pregunta viene aquí. ¿Es